Les champs écoles. Apprendre en faisant pour bien vivre. Sokodevi est un organisme canadien qui, en partenariat avec ses partenaires locaux dans les pays en développement, travaille à améliorer les conditions de vie des communautés rurales défavorisées en promouvant la croissance des revenus, l'autonomisation des femmes, l'accès à l'eau potable et le développement des capacités des acteurs locaux. En Bolivie, l'organisme met en œuvre le programme multisectoriel Promavi, en consortium avec l'ONG canadienne CCISD, où l'on organise les champs-écoles multisectoriels destinés aux familles rurales en coordination avec les gouvernements municipaux autonomes. Malgré la réduction de la pauvreté obtenue ces dernières années, les communautés rurales du département de Chuquisaca présentent encore une forte disparité avec les autres régions de Bolivie, où les femmes, les adolescents et les filles sont les plus touchés. Familia uhlapi kawsakuyqa allin kashan, pero uqta riqtinkuqa qusanchik familianchik riqtinqa preocupasqa kanchik maypitaq kashan, putisqa kashanchik. Tukuiladom ahinata runa migraq mana kaypi yakitukaqtin. Chaynashlla kara chaymanasqa kunan qari manaña unayhinichu cambiangoña chaymanchikuypis chinkashaña kutanqa. ¿Por qué yo me emociono? Porque aquí en nuestro municipio, en el departamento de Chuquisaca, hay mucha migración. Kay Sokodevi nisqawan bueno qaynawata chamorqa kashan kay comunidad 50 tomasqa. Entonces kanantian pero 15 parejas. Hinas tallermanpis iskayniku hamunayku tiyan qhari warmi para que allinta chaypi amañanaykupaq imay tallerespi abonosmanta imayna kawsanamanta tukima. ¿Y cómo se organizan las escuelas de campo? Las escuelas de campo se organizan con las familias de aquellas comunidades que han decidido incursionar con la plantación del árbol de tara y que quieren mejorar sus ingresos económicos, sus condiciones de salud, nutrición y generar espacios más igualitarios hacia las mujeres. Nosotros trabajamos a través de las secas con la metodología de aprender haciendo. Justamente es por eso que los talleres que nosotros realizamos son en campo abierto, en parcelas, donde nuestras familias se sienten más en un ambiente natural, ¿no? En un ambiente que es más familiar incluso para ellos. El trabajo que ellos realizan es en campo. Y nosotros tratamos de adecuarnos al trabajo que ellos realizan, a la cotidianidad de las familias. Como pueden ver allá, las familias trabajando, ¿no? Siempre en pareja o en familia. Entonces el hecho de trabajar en familia ya nos lleva a una comunicación en sí de la pareja misma. Siempre nosotros tratamos de enseñar con el ejemplo, ¿no? Del aprender haciendo. En las escuelas de campo, un requisito no negociable es la participación de mujeres y hombres, que puedan tener sus procesos de capacitación, formación y reflexión, donde realmente son ellos los actores que identifican las problemáticas que están afectando a sus familias y a sus comunidades y encuentran las soluciones. Es una responsabilidad compartida, sobre todo en el tema de la capacitación sobre temas de higiene, temas de salud, el tema de producción, las formas de trabajo. Entonces creo que esto compromete mucho en que tanto el padre y la madre vaya y comparta estas experiencias en la casa, con la familia, con los hijos, ¿no? Les thèmes centraux des champs-écoles, qui se déroulent sur un an d'accompagnement aux familles, sont EG, égalité des genres, autonomisation des femmes, respect et exercice de leurs droits, corresponsabilité dans les travaux ménagers, de soins personnels et d'hygiène, reconnaissance et valorisation du travail des femmes, salubrité de l'eau, promotion de la santé et d'une alimentation saine, l'accent étant mis sur la nutrition des enfants, augmentation des revenus familiaux et renforcement de la vision entrepreneuriale au moyen de la production commerciale de l'arbre tara. Ahora, ¿cómo trabajamos con las familias? A través de las escuelas de campo, es ahí donde socializamos y mostramos las ventajas comparativas de trabajar con la tara. Igual talleres
siempre tocaban en basura una manta, y me causa una manta, y me que plantas poco china. Ahora me trabajan arichaita, explico algo, talleres piden iguales, pequeño como manta iguales, chayna pecunampes. Aprendimos sobre la nutrición, también agua segura, muchas cosas ahí hemos aprendido. Es un proceso complejo y completo, ¿no? Pero que el objetivo final a donde pensamos llegar con nuestras familias son el mejoramiento de sus condiciones de vida. Y las escuelas de campo son ese primer momento, es el primer paso que se da para lograr relaciones de confianza, relaciones de trabajo, procesos de reflexión y de identificación a las problemáticas que se va encontrando en sus comunidades y en sus familias. Nuestras secas multisectoriales han sido exitosas precisamente por la metodología de aprender haciendo, donde generamos procesos de reflexión con las familias y de cambio de comportamiento. En ese sentido consideramos de que puede ser perfectamente replicado en la Bolivia rural, así como en otros países de la región. Vamos a seguir trabajando para que las familias tengan acceso a agua segura, para que las niñas y las mujeres participen en espacios de toma de decisión y estén realmente empoderadas, para que los ingresos de nuestras familias permitan que podamos habitar en el campo. Todos estos avances son fruto del trabajo mancomunado, decidido y constante del Estado Plurinacional de Bolivia, de los gobiernos autónomos municipales, de las familias productoras y del apoyo indiscutido de la cooperación canadiense a través del PROMARE. Muchas gracias y seguimos adelante.